Yo sí que es verdad que quería haber estudiado un posgrado fuera y estaba viendo pues a ver dónde podía seguir estudiando, pero me vi que me quedaba aquí y no me iba fuera. Yo creo que en este caso estar nominado al mejor corto de animación en los Goya con la industria, compitiendo con cortos con un presupuesto importante, fue un regalo, una sorpresa. Sí. Es un premio en sí mismo, pero aparte que era un premio para ti como directora de Vía Tango, sí que lo siento, fue un premio para todos. Yo creo que ese es uno de los fuertes, el talento de los alumnos que se matriculan. Y además en las fábricas o en las industrias muchas veces pensamos que solo se dedican a producir, pero también innovan. Muchas ya se están dedicando también pues eso, a investigar en todo lo que es la tecnología de alimentos y en sacar siempre nuevos productos. Y también los expertos cuando venían a darnos charlas nos contaban en qué estaban trabajando o productos que iban a lanzar y nos los enseñaban aunque aún no estuvieran en el mercado, con lo cual... Tenías información privilegiada. Sí, sí. Es evidente que la necesidad de conexión con el entorno socioeconómico, con el mundo del trabajo, ¿verdad? Con el mundo de la empresa, es fundamental, es clave, ¿no? Y en ese sentido los programas de formación permanente de la universidad pues, requieren de incorporar esa conexión. En la última edición del Gran Premio de Fórmula 1, que siempre iban nuestros alumnos allí, igual que al Open o que al Maratón o que al Llopis en Mestalla, un montón de eventos que se hacen, que un alumno me decía, es que menos en el paddock más ultra VIP he podido entrar en todos los sitios. Y dice, claro, pasarte 4 o 5 días husmeando todo, viendo todo, claro, ayudando, aunque no tengas una carga de responsabilidad grande, pero el estar ahí es muy interesante. Formación a lo largo de la vida. La vida es un aprendizaje continuo.